Pedro vivía en el altiplano andino, una tierra de contrastes implacables, donde el sol castigaba de día y el frío cortaba de noche. A los 72 años, su piel estaba marcada por surcos profundos, como la propia tierra seca que cultivaba. Sus días eran monótonos y extenuantes, siempre iguales desde que su esposa María había partido años atrás. Los hijos habían seguido otro camino, buscando oportunidades en la ciudad, dejándolo con su pequeña casa de adobe rodeada por el infinito vacío de las montañas. Todas las mañanas se despertaba antes de que saliera el sol, tomaba un trago de té amargo y salía a trabajar. Sus manos callosas sostenían los sacos de papas como si fueran extensiones de su propio cuerpo, y su respiración pesada acompañaba el ritmo de su labor silenciosa. La vida nunca había sido fácil, pero últimamente parecía volverse insoportable. Esa noche, después de un día particularmente cruel bajo las órdenes del patrón que lo trataba como un peso prescindible, Pedro se sentó en la mesa de madera desgastada, masticando un trozo de pan duro. El silencio de la casa resonaba más alto que cualquier palabra que pudiera decir. Fue entonces que tuvo el sueño una vez más. El mismo árbol imponente, solitario en la cima de una colina cuyas raíces ocultaban algo brillante. Como siempre, intentaba alcanzar ese brillo, pero antes de poder tocarlo, despertaba. Pero esta vez, algo era diferente. El sueño no parecía solo un delirio, sino una llamada. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si Dios intentara decirle algo. Por primera vez en años, se sintió despierto a algo mayor que su árida rutina. Y fue así como tomó su decisión más audaz: partir en busca de lo que fuese que estuviera escondido en esa colina. Pedro no tenía certezas, solo un instinto profundo de que ese viaje significaba algo. A la mañana siguiente, en lugar de dirigirse al campo como siempre lo hacía, juntó algunas pocas cosas: un saco de pan duro, una cantimplora de agua y las pocas monedas que guardaba en un tarro de barro. Antes de salir, lanzó una última mirada a su casa. El barro de las paredes estaba agrietado, los muebles desgastados por el tiempo, y el silencio parecía susurrar que aquel lugar, que antes fue un hogar, ahora era solo un refugio vacío. Cerró la puerta despacio, como quien sella un capítulo de la vida, y entonces comenzó a caminar. No sabía con certeza hacia dónde iba, solo confiaba en el recuerdo del sueño, en esa llamada silenciosa que latía dentro de él como un tambor distante. El camino era cruel. El sol del altiplano brillaba impasible sobre su cabeza, y cada paso parecía robarle un poco más de la energía que le quedaba. El viento seco arrastraba polvo fino que se adhería a su piel ya arrugada. Con el paso de las horas, Pedro sintió que el hambre se apoderaba de él, pero resistió, mordisqueando solo un trozo de pan, sabiendo que debía racionar. El cansancio pesaba en sus piernas, pero no podía detenerse. En su mente, los pensamientos oscilaban entre la fe y la duda. ¿Se estaría volviendo loco? ¿Sería solo un sueño sin sentido? Pero entonces, a lo lejos, vislumbró algo inesperado. Una figura solitaria caminando en la misma dirección. Su corazón latió con más fuerza. ¿Quién sería ese viajero en medio de la nada? A medida que Pedro se acercaba, la figura se hacía más nítida. Era un joven de apariencia sencilla, vistiendo un poncho raído y llevando un pequeño saco de provisiones al hombro. Su rostro tenía marcas de polvo y sol, pero sus ojos brillaban con algo que Pedro no había visto en mucho tiempo: esperanza. El joven notó su presencia y sonrió, como si ya esperara ese encuentro. «Buenos días, anciano», le dijo con un tono respetuoso. «Me llamo Felipe. ¿Hacia dónde vas?» Pedro vaciló por un momento, sin saber exactamente cómo responder. Al fin y al cabo, ni él sabía a dónde iba, solo seguía la misteriosa llamada del sueño. «Estoy buscando algo, un lugar, una señal», respondió con voz ronca por el tiempo y el polvo. Felipe asintió, como si lo entendiera perfectamente.
Entonces, estamos en el mismo camino. Felipe le ofreció un poco de agua y un trozo de pan blando, un gesto simple, pero que hizo que Pedro se sintiera menos solo. Se sentaron a la sombra de una roca para descansar unos minutos, y el joven compartió su historia. Estaba dejando todo atrás en busca de un propósito mayor. No tenía certeza de lo que encontraría, pero sabía que debía seguir adelante. Creo que todos estamos buscando algo, aunque no sepamos qué es, dijo, mirando hacia el horizonte. Pedro escuchó aquellas palabras y sintió un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo hacía que él mismo no buscaba algo más que la supervivencia? Felipe parecía haber nacido en el momento justo para darle respuestas, mientras él sentía que estaba al final del camino. Pero ¿y si ese encuentro fuese una señal? Pedro y Felipe siguieron juntos durante algunas horas, compartiendo el silencio y el peso de la caminata. El viejo campesino sentía que, por primera vez en mucho tiempo, su soledad había sido interrumpida por algo mayor que las palabras, la simple compañía de alguien que también buscaba un significado. Pero el destino no perdonaba desafíos, y cuando el sol empezó a esconderse tras las montañas, la primera gran prueba del viaje apareció. De en medio del sendero desierto, 3 hombres emergieron de la penumbra, con rostros cubiertos por pañuelos y ojos hambrientos. Pedro sintió un escalofrío por la espalda, antes incluso de oír las palabras cortantes. ¿Qué tienen ahí, viejos? Uno de ellos avanzó, arrebatándole el saco de pan a Felipe y la cantimplora a Pedro. El más alto tomó las monedas que Pedro llevaba en el bolsillo con una risa seca. «No se preocupen, vamos a aligerar el peso del viaje para ustedes». Pedro intentó resistir, pero un fuerte golpe en su pecho lo lanzó al suelo. El impacto fue como un trueno atravesando su cuerpo. Felipe gritó algo, pero fue empujado a un lado antes de poder reaccionar. Todo sucedió demasiado rápido. Los ladrones se fueron, desapareciendo en el polvo, y Pedro quedó tendido, sintiendo cada hueso protestar contra el golpe. El frío empezaba a instalarse, y el dolor se mezclaba con un antiguo desespero que creía haber olvidado. Felipe se arrodilló a su lado, ayudándolo a levantarse. «Tenemos que seguir», dijo con voz temblorosa pero determinada. Pedro quiso responder, pero algo dentro de él parecía haberse quebrado. Todo lo que tenía se había ido. Su cuerpo dolía, su fe vacilaba. ¿Para qué continuar? Sin embargo, cuando Felipe extendió la mano para ayudarlo a levantarse, Pedro escuchó una voz que no era la del joven. Una voz que venía de dentro, firme e innegable. «Levántate». Pedro no sabía de dónde provenía esa voz, pero la sintió resonar en cada fibra de su cuerpo. No era solo una orden, era una llamada. Levantarse era más que ponerse de pie, era continuar, a pesar del dolor, del miedo y de la pérdida. Con un esfuerzo tremendo, tomó la mano de Felipe y se puso de pie. Su cuerpo dolía, sus rodillas temblaban, pero algo dentro de él permanecía intacto. Felipe sonrió, aliviado, y lo ayudó a caminar. «No importa lo que nos quiten», dijo el joven, «lo que llevamos por dentro, nadie puede robarlo». Pedro nunca había sido un hombre de muchas palabras, pero aquellas quedaron grabadas en su mente mientras seguían adelante. La oscuridad de la noche los envolvía, y cada paso era una lucha contra el frío que cortaba la piel como cuchillas invisibles. Pedro sentía hambre, sed, dolor y un cansancio profundo, pero la voz que había escuchado aún pulsaba en su mente. «Levántate». Horas después, cuando el viento se volvía más cruel y sus cuerpos pedían descanso, divisaron una pequeña cabaña de adobe en medio de la nada. Una débil luz parpadeaba por la rendija de una ventana y un humo fino salía de la chimenea. Pedro sintió un rayo de esperanza. Tal vez allí podrían conseguir un poco de agua, quizás un refugio para recuperar las fuerzas. Caminaron hasta la puerta y llamaron suavemente. Pasaron unos instantes hasta que un chirrido pesado anunció que alguien estaba a punto de abrir. La puerta se entreabrió.
y una mujer anciana apareció, observándolos con ojos pequeños y duros. Tenía la piel arrugada como cuero seco y una mirada desconfiada, como si el mundo ya le hubiera enseñado a no confiar en nadie. «¿Qué quieren?», dijo con voz áspera. Felipe fue el primero en hablar. «Somos viajeros, tuvimos problemas en el camino, solo necesitamos un poco de agua y un lugar para descansar un momento». La mujer permaneció inmóvil durante un instante que pareció una eternidad. Luego, sin decir una palabra, le cerró la puerta en la cara. Pedro se quedó parado frente a la puerta cerrada, sintiendo un nudo apretar su pecho. Después de todo lo que habían pasado, incluso la compasión parecía negárseles. Felipe suspiró y pateó una piedra con frustración, pero no dijo nada. El silencio entre ellos era pesado y Pedro se sintió más pequeño que nunca. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué había dejado su casa para embarcarse en un viaje que solo le había traído sufrimiento? El frío mordía su piel, sus huesos dolían y el hambre corroía su estómago como un animal hambriento. Se apoyó contra la pared de adobe de la cabaña y dejó caer la cabeza sobre sus rodillas. Quizás sería mejor rendirse. Tal vez esa era la respuesta a su búsqueda. No había respuesta, solo el vacío y el silencio. Pero entonces algo inesperado sucedió. La puerta de la cabaña se abrió de nuevo, pero no era la anciana quien estaba allí. Un hombre más joven, quizás su hijo o nieto, sostenía una pequeña cántabro con agua. Su rostro era serio, pero sus ojos tenían una chispa de humanidad que faltaba en la mujer. «No puedo dejarlos entrar», dijo, «pero tomen esto». Extendió la cántabro y Pedro lo tomó con sus manos temblorosas. El agua descendió por su garganta como un bálsamo y sintió su cuerpo calentarse por dentro. No era mucha, pero en ese momento era todo. Felipe tomó un sorbo y agradeció con un leve asentimiento. El hombre los miró por un instante más y luego desapareció de nuevo dentro de la cabaña. La puerta se cerró otra vez, pero Pedro no sintió ira. Sintió, sí, gratitud. A veces, la bondad no llegaba como esperábamos, pero llegaba de la forma en que era posible. Con la pequeña dádiva que recibieron, siguieron su camino, dejando atrás la cabaña y la extraña mezcla de frialdad y generosidad que encontraron allí. Pedro sentía el cansancio pesar sobre sus hombros como una roca, pero cada paso le recordaba que aún estaba en movimiento, que aún seguía luchando. La noche avanzaba y el cielo sobre el altiplano se extendía como un manto bordado de estrellas. El viento frío zumbaba en sus oídos, pero intentaba concentrarse en algo mayor que el dolor. ¿Acaso ese sueño realmente lo llevaría a algo? ¿O estaba simplemente vagando, engañado por su propia mente desesperada por significado? Miró a Felipe, que caminaba a su lado, y se dio cuenta de que, aunque joven, el muchacho llevaba en sus ojos la misma inquietud. Todos buscan algo, aunque no sepan qué. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Pedro divisó algo que hizo que su corazón se acelerara. La colina, la misma que veía en su sueño, la misma que lo llamaba cada noche. La cima estaba coronada por un árbol solitario, cuyos brazos retorcidos se alzaban como manos en oración. Su pecho se llenó de una emoción inexplicable. Allí estaba la respuesta. Sin dudarlo, aceleró el paso, sintiendo el corazón latir con fuerza. Felipe notó el cambio y, sin preguntar nada, lo siguió. La subida fue difícil. El suelo era pedregoso y el viento en contra parecía querer impedirles llegar. Pero Pedro no se detuvo. Con cada paso sentía que estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. Cuando finalmente llegaron a la cima de la colina, Pedro sintió que el peso del viaje desaparecía por un instante. Allí estaba el árbol, exactamente como en su sueño. Sus ramas parecían susurrar secretos al viento y sus gruesas raíces emergían de la tierra como guardianas de algo precioso.
Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Con las manos temblorosas se arrodilló y comenzó a cavar. La tierra era dura, fría, y sus uñas se llenaban de polvo, pero no se detuvo. Felipe lo observaba en silencio, sintiendo la gravedad del momento, como si comprendiera que ese instante no era solo de Pedro, sino de algo mayor. Cada puñado de tierra removida aumentaba su ansiedad, su expectación. ¿Qué estaría allí? ¿Cuál sería el tesoro que tanto había buscado? Entonces, sus dedos tocaron algo sólido. Pedro contuvo la respiración y sacó un pequeño cofre de madera enterrado entre las raíces. Su corazón parecía querer saltar del pecho. ¿Serían monedas de oro? ¿Sería una reliquia olvidada? Sus manos callosas abrieron la tapa y entonces vio. No eran monedas, ni piedras preciosas. Eran semillas, solo un puñado de semillas cuidadosamente guardadas y una nota envejecida. El silencio que siguió fue abrumador. El tiempo pareció detenerse. Pedro tomó la nota con dedos vacilantes y leyó las palabras simples, pero cargadas de significado. Pedro, planta estas semillas en este lugar que preparé para ti. Aquí encontrarás paz y la oportunidad de recomenzar. Todo su cuerpo se estremeció. ¿Eso era? ¿Era para ello por lo que había enfrentado todo? Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de incredulidad, frustración y algo más profundo que aún no sabía nombrar. Pedro quedó inmóvil, sosteniendo las semillas como si fueran un enigma imposible de descifrar. Tantos dolores, tantos sacrificios, para encontrar solo esto. El viento soplaba fuerte a su alrededor, como si quisiera llevarlo lejos de allí, pero él permaneció arrodillado, mirando ese puñado de semillas en la palma de su mano. El peso de la frustración comenzó a instalarse. ¿Por qué Dios lo había llevado hasta allí? Había esperado oro, una recompensa que trajera alivio a sus últimos años de vida. Pero semillas, ¿qué significaban esas semillas? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza. Era algo más profundo, una comprensión que se alzaba dentro de él como un sol naciente. Felipe, que hasta entonces había observado en silencio, se arrodilló a su lado. «Esto es un regalo, Pedro», le dijo con voz suave pero firme. Pedro lo miró, confundido. «Pero yo lo he perdido todo. Me golpearon, pasé hambre, casi muero. ¿Todo para encontrar esto?» Felipe sonrió, una sonrisa que parecía llevar una verdad antigua. «No has perdido nada. Has llegado». Aquellas palabras penetraron en lo más profundo de Pedro. Llegar, sí, había llegado. No solo físicamente, sino que algo dentro de él se había transformado. Todo lo que había pasado lo había preparado para ese momento. Miró al árbol, a la tierra fértil a su alrededor. Entonces, de repente, la verdad lo golpeó como un rayo. El tesoro nunca fue material. El tesoro era la oportunidad de recomenzar. Pedro cerró los ojos y permitió que aquella verdad se asentara en su corazón. El tesoro no era algo para poseer, sino algo para cultivar. Toda su vida había sobrevivido día tras día sin sembrar nada más que su propia resignación. Ahora, ante él, se abría una nueva posibilidad. Podía sembrar, podía crear algo que perduraría más allá de su tiempo. Cuando volvió a abrir los ojos, sintió algo que no había sentido en muchos años: ligereza. Por primera vez desde que dejó su casa, no se sentía derrotado. Se sentía llamado. Tomó las semillas con más reverencia y comenzó a cavar nuevamente, pero ahora con un propósito diferente. No ya para encontrar, sino para plantar. Felipe, a su lado, comenzó a ayudarlo en silencio. El suelo era blando bajo el árbol, fértil de una manera que Pedro no veía hacía mucho tiempo. Plantó las semillas con cuidado, cubriéndolas con tierra y presionándolas suavemente con sus manos callosas. Al terminar, levantó la mirada al cielo. El viento ahora soplaba de manera diferente, menos áspero, más acogedor.
El sol iluminaba la colina de una forma que parecía nueva, aunque había estado allí todo el tiempo. Pedro no encontró oro, pero encontró un propósito. Se quedaría allí, cuidaría de la tierra, esperaría a que las semillas crecieran. No sabía en qué se transformarían, pero eso no importaba. Lo importante era que algo nuevo estaba comenzando. Felipe observaba a Pedro en silencio, viendo la transformación sutil pero profunda que acontecía ante sus ojos. El viejo campesino que había comenzado este viaje abatido por el peso de la vida, ahora parecía diferente. Su mirada ya no era de resignación, sino de renovación. Sentado a la sombra del árbol, Pedro respiró hondo y percibió el aroma de la tierra húmeda en sus manos. Por primera vez en años, no sintió prisa, no sintió miedo. Ahora comprendía que algunas cosas tardan en crecer, pero siempre florecen en el momento justo. Toda su vida había creído que su historia ya estaba escrita, que solo caminaba hacia el final. Pero allí, en esa colina, comprendió que aún quedaban capítulos por vivir. Felipe sonrió al ver a Pedro tan absorto en sus pensamientos y rompió el silencio. ¿Qué vas a hacer ahora? Pedro no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, sintiendo el viento mecer las hojas del árbol, escuchando el sonido de la tierra que ahora guardaba las semillas. Ya no necesitaba buscar, había encontrado. «Me quedaré», dijo finalmente, con voz cargada de certeza. «Cuidaré de este lugar. Esperaré a ver qué quiere mostrarme Dios». Felipe asintió, como si ya supiera la respuesta antes de preguntar. «Entonces, ¿tu viaje termina aquí?» Pedro sonrió por primera vez en mucho tiempo. «No, mi viaje comienza aquí». Los días pasaron, y Pedro permaneció en esa colina regando la tierra con el poco agua que lograba buscar en el río cercano, sintiendo el paso del tiempo sobre la tierra, así como sobre él. Felipe se quedó un tiempo ayudando en lo que pudo, pero luego partió, siguiendo su propia búsqueda, dejando solo la promesa de que un día regresaría. Pedro no sintió tristeza al verlo partir. Sabía que cada uno tenía su propio camino. La soledad, que antes pesaba sobre sus hombros como una maldición, ahora le parecía una dádiva. El silencio ya no era vacío, estaba lleno de promesas. Se despertaba con el sol y dormía bajo las estrellas, esperando pacientemente lo que brotaría de aquellas semillas. Había aprendido que algunas cosas no pueden apresurarse. Semanas pasaron y un día algo inesperado sucedió. Los primeros brotes rompieron la tierra, pequeños, frágiles, pero llenos de vida. Pedro se arrodilló ante ellos con lágrimas en los ojos. Eso era real, la vida estaba naciendo allí, bajo sus manos, ante sus ojos. No era oro, no eran riquezas, pero era algo mucho más valioso. Era esperanza. Cada hoja que surgía era un recordatorio de que su viaje no había sido en vano, de que todo lo que había pasado lo había llevado a ese momento. Pedro, el viejo campesino que había creído que su historia había terminado, ahora era un sembrador de vida. Los días se convirtieron en meses y Pedro se mantuvo fiel a su nuevo propósito. Cuidaba la tierra como nunca lo había hecho antes, ya no por obligación, sino por amor. Cada nueva hoja que brotaba era como un recordatorio de que la vida siempre encuentra la forma de renacer. La colina que antes parecía solo un pedazo de tierra solitaria, ahora comenzaba a transformarse. Pequeñas flores silvestres surgían alrededor del árbol, y los brotes que había plantado crecían lentamente, fortaleciéndose a cada amanecer. Pedro comprendía ahora que su viaje nunca había sido acerca de encontrar un tesoro, sino de hacerse parte de algo mayor. Una mañana, mientras observaba el cielo teñido de naranja por el amanecer, escuchó pasos acercarse. Se volvió y vio una figura conocida subiendo la colina. Felipe había regresado, pero no estaba solo. Detrás de él venían otras personas,
campesinos, viajeros, gente sencilla, todos trayendo algo en las manos. Algunos llevaban pequeñas plantas, otros traían agua y herramientas. Felipe sonrió al acercarse. Dije que volvería. Pedro se quedó sin palabras, sintiendo un calor profundo inundar su pecho. Ya no estaba solo. Su historia se había extendido. Su colina ya no le pertenecía solo a él. Pedro observó, emocionado, cómo esas personas se unían a él, cavando la tierra, plantando nuevas semillas, regando el suelo con la misma esperanza que ahora llenaba su corazón. Lo que comenzó como una llamada solitaria se había transformado en algo mucho mayor. Nunca imaginó que su viaje atrajera a otros hasta allí, pero ahora entendía, su misión nunca fue solo para él mismo. La colina ya no era un lugar de silencio y soledad, era un hogar, un nuevo comienzo para todos aquellos que necesitaban creer que la vida siempre puede florecer, incluso en medio de la aridez del desierto. Los días se transformaron en años, y la colina antes árida se convirtió en un oasis. Los árboles crecieron, las flores llenaron los campos, y la tierra, que antes parecía condenada al olvido, se volvió un refugio para aquellos que buscaban un nuevo comienzo. Pedro ya no era solo un viejo campesino, sino un guardián de ese lugar, un hombre que descubrió que el verdadero tesoro nunca estuvo en el oro, sino en la capacidad de transformar el mundo a su alrededor. Sentado bajo el gran árbol que lo llamó en su sueño, observaba las hojas balancearse al viento y sonreía, sabiendo que su viaje realmente había valido la pena. Los años pasaron y la colina se convirtió en una historia viva, contada por quienes llegaban. Decían que un viejo campesino, guiado por un sueño, transformó un pedazo de tierra árida en un jardín de vida. Decían que no encontró oro, sino algo mucho más valioso, un propósito que nunca podría ser robado o perdido. Personas de lejos venían a ver el milagro de la colina florida, a sentarse bajo el gran árbol y a escuchar las historias que Pedro compartía. Él nunca se cansaba de contar cómo había comenzado todo, porque ahora sabía que la mayor riqueza no era lo que se guardaba, sino lo que se plantaba en el corazón de los demás. Una tarde, Pedro se sentó a la sombra del árbol, sintiendo el suave viento acariciar su rostro. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con una paz que nunca antes había conocido. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero eso no lo asustaba. Había cumplido su misión. Miró a su alrededor, viendo la tierra antes árida, ahora repleta de vida, escuchando las risas de los niños que corrían entre los árboles, sintiendo la brisa cargada del perfume de las flores. Cerró los ojos y sonrió. Sus días de lucha habían terminado, pero su historia jamás sería olvidada. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Pedro respiró hondo y sintió una ligereza distinta. Ya no había peso en sus hombros, ya no había vacío en su interior. El viento parecía susurrar su nombre, como una llamada suave para descansar. Había sembrado y ahora podía partir en paz. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol tocaron la colina, encontraron a Pedro sentado bajo el gran árbol, con una sonrisa tranquila en el rostro y las manos posadas sobre la tierra fértil que había ayudado a transformar. Su cuerpo descansaba, pero su historia continuaría viva en aquellos que heredaran su misión. Las personas que lo conocieron lloraron su partida, pero pronto se dieron cuenta de que Pedro nunca realmente los había dejado. Con cada árbol que crecía, con cada flor que se abría, con cada viajero que llegaba en busca de un nuevo comienzo, él estaba presente. Su legado no era solo la transformación de la colina, sino la certeza de que la vida siempre puede renacer, siempre y cuando alguien tenga el valor de sembrar, de creer, de persistir. Su nombre fue recordado por generaciones, y su viaje se convirtió en una lección sobre la fe, el propósito y la belleza de los nuevos comienzos. Y así,
bajo el cielo infinito del altiplano andino, donde antes solo había aridez y silencio, ahora florecía un jardín. El tesoro de Pedro nunca fue el oro, su tesoro era la vida que ayudó a crear.